Hola, ¿qué tal? Soy Paula González, Growth Marketing Manager en Big School y hoy te voy a enseñar 10 claves para tener una newsletter de éxito. Lo primero que te lanzo es la pregunta de si necesitas tener una newsletter o no, ¿vale? ¿Por qué? Porque una newsletter está muy enfocada a la parte alta del funnel y por lo tanto las conversiones desde la newsletter, es decir, el retorno de la newsletter, a no ser que esté muy enfocado a convertir, y por lo tanto el retorno de la newsletter es muy bajo en comparación con cualquier otra acción que puedas hacer dentro del marketing digital y supone muchos recursos. Puede ser que tengas que tener a una persona específica haciendo la newsletter o si la haces tú también supone mucho tiempo. Así que antes de nada te lanzo la pregunta de si la tienes o si la quieres hacer, si es lo más idóneo dentro de tu estrategia de marketing digital. Dale una vuelta para ver que primero estás haciendo otras acciones mucho más impactantes y con impacto me refiero a retorno de esa inversión, ya sea de dinero o del tiempo, ¿vale? Así que dicho esto, una vez que dices, pues sí, mira Paula, yo tengo que hacer una newsletter porque ya he hecho un montón de cosas y dentro de mi estrategia de marketing digital esto encaja a la perfección. Pues bien, vamos a ver cuáles son esas 10 claves que no puedes pasar por alto. Antes de ponerte a crear una newsletter tienes que pensar en cuál es el objetivo de esa newsletter. Te decía que va muy enfocada a la parte alta del funnel, por lo tanto el objetivo principal es el de mantener a tu base de datos informada, estar siempre ahí en el top of the mind y que vean tu nombre, el de tu empresa y que tengan una comunicación y un aporte de valor por parte de tu empresa de manera recurrente. De todos modos, también te puedes plantear que tu newsletter la quieres monetizar. Hay muchos ejemplos que vamos a ver ahora en los cuales la monetizan, ya sea pues con patrocinios, ya sea con algunas acciones con terceros, etcétera. Puedes hacer lo que tú quieras, pero tienes que pensar muy bien en este objetivo primero antes de ponerte a escribir porque va a estar muy vinculado con la herramienta que escojas, otro de los puntos que veremos más adelante. Mira, vamos a ver algunos ejemplos, por ejemplo, de newsletter. La newsletter de Big School se llama Big News y el objetivo principal de la newsletter no es el de convertir, ¿vale? No pretendemos conseguir ventas directamente a partir de la newsletter, sino que es la de informar, la de mantener a nuestra base de datos y a nuestra audiencia informada de las noticias de marketing. De todos modos, mirad cómo vamos haciendo un mix entre ambas cosas, porque nunca hay que olvidarse también de vender de manera más o menos agresiva, pero también puedes presentar tus productos a tu audiencia cuando corresponda. Por ejemplo, en esta newsletter, si veis, aquí hablamos del máster de inteligencia artificial, que le quedan solo 48 horas. Bueno, pues aprovechamos esta comunicación para decírselo también a nuestra base de datos. Eso no quiere decir que el resto de la newsletter vaya sobre noticias comerciales de Big School, sino que van muchas otras noticias de valor. Pensad siempre en ese 80-20, esa proporción de 80 contenido de valor, 20 contenido promocional para no saturar a vuestra audiencia. Así que nosotros lo que ofrecemos pues es este contenido de valor a la audiencia y después también le ofrecemos los másters que vendemos por si le interesa que cada uno haga clic en el momento oportuno. Hay otras newsletters como por ejemplo esta, Emprender Aprendiendo. En este caso, como veréis, pues también pasan información de valor para el usuario, para su audiencia, les hacen encuestas, noticias express, veis que también es un formato muy similar y aquí ofrece la venta. En este caso, esta newsletter, que es la de Auge Uller, lo que tienen es una membresía, un Emprende Pro, al que pretende que la gente se suscriba. Por lo tanto, en la misma newsletter, lo que hacen es decirle, oye, ¿por qué no te metes en Emprende Pro? Y te ponen aquí saber más sobre Emprende Pro, que va directamente a la página de checkout para que compres el producto. Es una suscripción mensual de 24 euros desde la que se hace ese push desde la newsletter, obviamente. Otra manera de monetizar también es la que tiene Marketing for E-Commerce. Mirad, por ejemplo, patrocinado por Pipedrive. Pues obviamente Marketing for E-Commerce cobra por esto y no es el único patrocinio que tiene, también tiene otro por aquí. Mirad cómo promociona empresas y eventos de terceros por los que obviamente cobra. Así que hay muchas maneras de tener una newsletter. Puede ser meramente informativa, pero también con push de venta de manera bastante sutil o meramente también con un empuje a venta directo o con una monetización directa, como es el caso de los patrocinios. Eso tienes que pensarlo antes. Y vamos ahora al punto número 2. Esa segunda clave que tienes que tener en cuenta es el buyer persona. Haz una newsletter con información que le importe a tu buyer persona, ¿vale? Si no sabes cuál es el buyer persona, no te preocupes. Por aquí abajo te voy a dejar el enlace para que te suscribas a la newsletter de Big School y recibirás un pack de bienvenida brutal con descargables muy buenos y uno de ellos es una plantilla para crear tu buyer persona, así que no te lo pierdas. Por ahí te lo dejo. Pero piensa siempre en esa persona, en ese usuario, en esa base de datos que tienes. Muchas veces puedes creer que ellos quieren algo que después te das cuenta que no. Piensa, ¿qué es lo que les interesa a esos usuarios? ¿Qué va a hacer que lean y que abran tu
tus newsletters. Hay muchas empresas que lo que hacen es focalizar toda la newsletter en información propia de la empresa. Y tienes que pensar si eso es tan relevante para el usuario o no. Hay veces que tienes que poner información de terceros, como por ejemplo la newsletter de Big School, que es un agregador de las noticias más importantes. Tiene nuestro enfoque, pero no dejan de ser las noticias de marketing digital de terceros, las más importantes, y enviamos a enlaces de terceros, ¿vale? Eso no es un problema. ¿Por qué? Porque para nuestra audiencia es muy relevante, aunque después enviemos el tráfico a otras páginas web, es muy relevante recibir esa información en su email, y para nosotros eso es lo más importante. Como te decía, lo importante de la newsletter es que sea información de valor que haga que el usuario quiera hacer clic y que le aporte algo realmente importante. Así que no dudes en ponerte en la mente de tu usuario y no en la tuya propia. No pienses solo en aquello que te interesa a ti comunicar. Es muy fácil caer en el error de hacer todo información comercial. Tienes que volver a ese equilibrio del que hablábamos, esa proporción del 80-20, 80 de valor y 20 comercial. De esta manera el usuario siempre va a recibir algo importante que sea relevante para ellos, al tiempo que tú también vas enviándole comunicaciones importantes para ti. Clave número 3. La herramienta. ¿Qué herramienta elegir? Pues bien, yo te diría de elegir una acorde a tu base de datos y a tus recursos económicos. Hay muchas herramientas en el mercado, pero vinculándolo con el punto número 1, el objetivo, si tú lo que pretendes con tu newsletter es la de monetizar, muchas veces tendrás que buscar una plataforma que te permita monetizar newsletters. Las hay específicas para newsletters y para monetización de newsletters. No te metas en otra que está focalizada o que está especializada a lo mejor en inbound marketing y que en realidad es un Ferrari del tipo de HubSpot y que tú no tienes ni recursos económicos ni tienes el conocimiento para utilizar todos los recursos que te pone esa herramienta. Así que no te confundas, más caro no siempre es mejor. Para una newsletter piensa en el objetivo que tienes y busca la herramienta más adecuada. Cualquier herramienta de email marketing te va a permitir mandar una newsletter, así que no te compliques demasiado. Piensa que es un envío de manera periódica a una base de datos que con una segmentación te va a ser suficiente. Obviamente no te voy a hablar de compañías porque depende de los recursos económicos que tengas y depende del objetivo de tu newsletter, tendrás que hacer tu propia búsqueda en el sector, ¿vale? Pero te recomiendo que no intentes tener un Ferrari si al final lo que pretendes es simplemente ir a buscar el pan. Búscate algo que sea acorde a tus recursos económicos y que sea sostenible en el tiempo. Y también, ojo, que te permita crecer si la base de datos va creciendo. Pero eso te lo va a permitir cualquier plataforma. Simplemente tendrás que pagar más, ampliar el número de suscriptores activos y listo. Así que no te compliques, esa no puede ser una limitación. Busca algo acorde a tus necesidades. Una vez que ya tenemos el objetivo, ya sabemos de qué vamos a hablar y ya tenemos la herramienta incluso contratada, tenemos que empezar esa captación, ampliar esa base de datos para enviarle esa newsletter. Dentro de la captación hay muchas claves, os prometo que daría incluso para un vídeo aparte, pero tened en cuenta algunos aspectos más relevantes. Vamos a revisar la captación de Big School para destacaros algunas de ellas. Tenemos aquí nuestro título, Newsletter Big School, que al final es un H1 que lo que pretende es posicionamiento orgánico. Si alguien busca Newsletter Big School en Google, que aparezcamos nosotros, obviamente. Y después nuestra propuesta de valor. Mantente al día de las últimas tendencias en marketing digital, que al final es exactamente lo que hacemos, enviarle las últimas tendencias en marketing digital. Lo siguiente que hacemos es poner elementos de autoridad, ¿vale? Por ejemplo, los lectores semanales, la valoración, newsletters enviadas, noticias compartidas, etc. Imaginaos que vuestra newsletter aparece en medios digitales o es mencionada en otras páginas web. Pues bien, es el momento y es el lugar para ponerlo, ¿vale? Todo eso da autoridad. Después lo que le decimos es los 3 puntos de valor más importantes de nuestra newsletter y seguimos poniéndoles, obviamente, CTAs, los call to action, para que se vayan apuntando. Y luego tenemos la suerte de que contamos con muchas valoraciones de los lectores que ponen a nuestra newsletter entre algunas de las mejores que reciben y por lo tanto también lo ponemos en nuestra página de captación, porque ya sabéis que los testimonios es una de las cosas más relevantes para hacer que la gente actúe. Cuando alguien vea todos los comentarios positivos de nuestra newsletter, dirá, jolín, pues si tanta gente cree que está guay dentro del marketing digital, pues voy a probarla como mínimo. Así que son elementos muy importantes de acción. Y después, como veis, ponemos un regalo también, ese pack de bienvenida que recibe nuestro usuario nada más se suscribe, en el que estaba el del Buyer Persona y está el del Buyer Persona, como os decía antes, pero que lo importante es dar esa bienvenida como se merece a nuestro usuario, ¿vale? Tenéis que pensar que una newsletter es un elemento muy importante. Si la hacéis
veis tiene que ser así considerada dentro de vuestro flujo de trabajo y por lo tanto os lo tenéis que currar. Aquí no se trata de poner un above the fold o poner simplemente un título y venga, suscríbete aquí y ya está, ¿vale? O un pequeño texto cutre dentro del resto de la página web, para nada. Aquí nuestra newsletter tiene su propia página, tiene su propia entidad y como veis estamos trabajando para el posicionamiento dentro de Google. Es verdad que Big School tiene mucha marca, quizás no la tenga tu empresa en este momento, pero aún así tiene que tener la autoridad que se merece. Y así tratamos a nuestra página de captación. Como veis, son muchos elementos como si fuera casi un producto de venta. Tiene testimonios, puntos de autoridad, tiene sus CTAs, tiene su aportación de valor, su punto de valor, etcétera. Lo tiene todo para intentar convencer a aquel usuario que llegue hasta esta URL. Os invito a que hagáis una propia página para esa captación de la newsletter. Es muy habitual, muy habitual, ver únicamente un form en cualquier página web de una empresa que dice, oye, apúntate a nuestra newsletter, como sin darle casi ningún tipo de importancia ni de relevancia. No es lo que se merece. Os invito a que os diferenciéis de la competencia haciéndole una página de captación específica a vuestra newsletter. Además, os va a ayudar a derivar tráfico en caso de que queráis hacerle anuncios el día de mañana para captar nuevo tráfico en las redes sociales o en Google Ads. Hola, vengo del futuro a interrumpir este vídeo muy rápido para decirte que del 24 al 28 de marzo estaremos en directo haciendo el Big Camp, que es una semana de formación de marketing digital sobre todos los verticales. Así que creo que no te lo deberías perder. Te dejo el enlace en el comentario fijado y en la descripción para que le eches un vistazo y te apuntes. Y ahora pues ya te dejo con el vídeo. Clave número 5, el diseño. Igual de importante que el contenido, del que hablaremos ahora en un momento, el diseño también es muy relevante. Tiene que ser un diseño limpio, fácil de leer, pensad en eso, ¿no? Lo que facilita la lectura. Y sobre todo, aspectos que muchas veces no se tienen en cuenta. El móvil. Mucha gente lee las newsletters desde el móvil. Piensa en que tu diseño esté adaptado para ver en móvil. Otro aspecto que muchos no tienen en cuenta, el modo oscuro. Piensa que hay muchas personas que tienen el modo oscuro, ya sea en el móvil o en el ordenador, y por lo tanto tienes que ver que todos los elementos de tu newsletter también se vean en modo oscuro, igual que en modo claro. Elementos que podrías incluir, las fotos, para agilizar la lectura y que no sea tan pesado, solo texto. Otro elemento, puedes separar por secciones, por ejemplo, y ponerle colores específicos, para que de esta manera la gente ya relacione ciertos colores con ciertas secciones. Y los CTAs, piensa que los CTAs, las llamadas a la acción, los botones que pongas o los elementos que pongas a nivel de link, tienen que ser muy visibles y fáciles de dar y de pulsar con el dedo. Muchas veces volvemos a ese modo móvil. Fijaros, por ejemplo, en este truco para ver si vuestros CTAs y vuestras llamadas a la acción, los botones, son lo suficientemente visibles y llaman la atención. Siempre pensad que es lo que más tiene que llamar la atención dentro de vuestras comunicaciones. Así que para ello lo que podéis hacer es hacer más pequeña la página y aseguraros de que vuestros botones, vuestros CTAs, sean lo que más destaque. Obviamente aquí compiten con las imágenes, pero es que mirad lo que pasa cuando le doy a la imagen. La imagen también es un enlace, así que en las fotos no perdáis la oportunidad de poner también vuestros enlaces. ¿Por qué? Hay mucha gente que pulsa en las fotos directamente y por lo tanto no podemos perder la oportunidad de que eso les lleve directamente al lugar que nosotros queremos. Pero pensad siempre en esto, y esto sirve no solamente para la newsletter, sino para cualquier página que queráis hacer en vuestra vida, cualquier página de captación o cualquier página de ventas. Los botones, que son los elementos más importantes, los CTAs, tiene que ser lo que más destaque a nivel de diseño y que no compita con el logo ni que compita con cualquier otro elemento dentro de esa propia página. Clave número 6, vamos al contenido. El contenido es el rey, decían, para el posicionamiento online y desde luego para las newsletters también, porque al final si tu contenido no es bueno, la gente va a abrir un día, pero no va a seguir abriendo esas comunicaciones periódicas que le vayas haciendo. Teníamos en el punto número 2, tu buyer persona. Una vez analizado y que ya sabes lo que quiere, tienes que darle exactamente eso, lo que quieren, lo que buscan, contenido de valor. Estamos en la parte alta del funnel, recuerda, estamos en ese momento de aportar valor sin casi pensar en la venta. Así que eso es lo que tienes que hacer a la hora de crear contenido. Ya lo he mencionado, esa proporción 80-20, 80 contenido de valor, 20 contenido promocional, no te olvides. Y dentro del contenido de valor, piensa también esa interacción, esa bidireccionalidad. Muchas veces hacemos comunicaciones desde las empresas en las que nos olvidamos de hablar con el usuario, de preguntarles, de buscar una respuesta, de querer esa interacción. Tú piensas que le estás enviando una comunicación casi a un amigo. Le puedes enviar encuestas, les puedes enviar preguntas y que te respondan. Les puedes incluso preguntar qué quieren recibir en la siguiente newsletter. Les puedes preguntar lo que quieras. Trátales como si fueran realmente amigos, porque no deja de ser tu base de datos y que está abriendo esos emails cada semana o cada mes o cuando les envíes la newsletter. Pero desde luego es gente muy relevante dentro de
de tu empresa. Así que no utilices el email marketing en general y las newsletters tampoco de una manera unidireccional. Además, piensa que cuantos más clics consigas por parte de la gente, no solamente para enlaces externos, sino también respuestas a tu dirección de email, vas a conseguir un mejor rating dentro de tu propia cuenta de email marketing, y los gestores de email marketing tipo Gmail, Outlook, etcétera, te van a tener en mucha mejor consideración, evitando el spam. Clave número 7, los asuntos. Ya tienes un contenido alucinante, en un diseño alucinante, pero nadie abre tu email básicamente porque los asuntos son un asco. Pues bueno, todo el esfuerzo que has hecho no sirve absolutamente de nada. Así que los asuntos son de verdad muy relevantes. Esto daría para otro vídeo en sí mismo, pero te voy a decir las claves más importantes para generar asuntos que realmente sean interesantes. Por un lado, que no sean de más de 40 caracteres. Grábate esto, porque si no en móvil se va a cortar. Ten cuidado si utilizas los corchetes a las paréntesis, porque al final lo que hacen los gestores de email marketing es empezar cortando esas palabras. Así que si ahí pones la palabra más importante, el usuario no lo va a leer. Por otro lado, tienes que evitar las palabras spam, tipo gratis, rebaja, oferta, muchas exclamaciones, muchas interrogaciones, muchas mayúsculas, etc. Y a nivel de newsletter, después de muchas pruebas que hemos hecho en The Big School, te aseguro que es mucho mejor que pongas un asunto específico de una noticia importante dentro de tu newsletter o de algo relevante que menciones en tu newsletter, que no un asunto genérico de aquí tienes las noticias de la semana, aquí tienes las últimas noticias de mi empresa o algo por el estilo. Vete siempre a destacar la noticia más importante o el aspecto más importante de tu newsletter en el asunto y genera curiosidad. No te cargues la curiosidad entre el asunto y el pre-header. Por ejemplo, si utilizas un asunto que trabaje la curiosidad del tipo ¿sabes qué lo está petando en marketing en el 2025? Y el pre-header lo que hace es desvelarlo, por ejemplo, el email marketing bate récords. Pues la gente ya tiene la respuesta en el propio asunto sin ni siquiera entrar a tu email. Otra manera más efectiva de trabajarlo sería mantener ese enigma. Por ejemplo, ¿sabes qué lo está petando en marketing en 2025? Descúbrelo aquí dentro. Te lo cuento aquí dentro. Aquí tienes la respuesta. Algo por el estilo, ¿vale? Mantén siempre el enigma en ese asunto y el pre-header y utiliza todos los caracteres que puedas. Y otra cosa muy importante es la de romper el patrón. Si siempre usas emojis, al final el emoji deja de ser efectivo. Si siempre utilizas el mismo sistema, al final deja de ser efectivo. Intenta hacer asuntos diferentes, unos más cortos, otros más largos, unos con emoji, otros sin emoji. Y desde luego, nunca te olvides de probar con test A/B. Ponlos a prueba, porque es la manera en la que la propia máquina decida cuál es el asunto que mejor está funcionando. El que mayor tasa de apertura tenga será el ganador y el que enviarás a la mayor parte de tu base de datos. Clave número 8, la segmentación. ¿A quién le envías esa newsletter? ¿A toda tu base de datos? ¿O vas enviando una newsletter diferente según los intereses de tu base de datos? La segunda fórmula sería la más adecuada. Desde luego, lo que no puedes hacer es enviar la newsletter continuamente a aquellos que no la abren. Tienes que medir muy bien quién está abriendo y quién no, y decidir si se la sigues enviando o no, porque ese es un claro indicador de que no le está interesando. Y podrías hacer y provocar que se den de baja de tu base de datos en vez de que simplemente no sigan recibiendo una comunicación que no les interesa. Además, ten en cuenta que la newsletter va en sintonía con el resto de comunicaciones de la corporación, de la empresa o de la pequeña pyme en la que trabajes. Me da igual, pero seguramente haya más emails que envías a tu base de datos. Ten cuidado y que no se envíen todos a la vez. Es fácil olvidarse, sobre todo cuando trabajan diferentes equipos, de que la newsletter se envía los martes a las 8 de la tarde y ese día el otro equipo de email marketing que está haciendo una promoción y una oferta envía el martes a las 8 de la tarde la comunicación de esa oferta. Bueno, pues eso sería un error porque el usuario, si es la misma segmentación, estás recibiendo dos comunicaciones de tu empresa al mismo tiempo, el mismo día. Y eso genera spam y mala impresión. Entonces, lo que tienes que hacer es evitarlo, tener en cuenta cuándo se envía la newsletter y que el resto de comunicaciones no afecten. Incluso podrías decidir sacar a la gente de la newsletter si la información de tu equipo de email marketing con la oferta y ese anuncio de oferta es mucho más relevante que enviarle la newsletter con información de valor. Así que ten en cuenta que una newsletter se engloba dentro de toda la estrategia de marketing y hay que tenerla en cuenta también. La clave número 9 es la de probar y medir para ver qué funciona y qué no funciona. Hablábamos antes de los test A/B para los asuntos y hay muchos más test que puedes hacer. Por ejemplo, del propio contenido de la newsletter, de la longitud de la newsletter. Funciona mejor con fotos, funciona mejor con botones, funciona mejor solo con enlaces, mejor sin fotos.
¿Qué noticia funciona mejor? ¿Qué es lo que le interesa más a mi audiencia? ¿Dónde hacen clic? Haz pruebas hasta que encuentres ganadores y a partir de ahí empieces a actuar en esa línea. Y algo muy importante dentro de las pruebas, hazlas constantemente. Muchas veces pensamos que podemos hacer X pruebas durante un tiempo y ya está, ya tenemos la newsletter perfecta. Nada más lejos de la realidad. Al final el usuario se acostumbra a esa newsletter y cuanto más igual sea, por un lado genera confianza, pero por otro lado también aburrimiento. Así que te recomiendo que vayas haciendo pruebas de manera constante. Clave número 10. Hora y día de envío. ¿Qué día y a qué hora enviamos? La pregunta de siempre. Bueno, con la inteligencia artificial ya desde hace unos años se puede dejar que la propia herramienta de email marketing decida, ¿vale? Es el envío predictivo que suelen tener y cada vez ya lo incorporan más todas las herramientas de email marketing. Al final se trata de dejar que la máquina aprenda cuál es el mejor día y hora para cada usuario y que envíe esa newsletter a cada uno en su mejor día y hora. Pura magia, porque al final no es decidir que los martes a las 8 voy a enviar una newsletter, sino que es decidir que a Pepe se la voy a enviar el martes a las 8, pero a María se la voy a enviar el martes a las 5 de la tarde, porque es cuando ella más abre sus emails. Así que eso dispara las tasas de apertura. Únicamente tienes que tener algo en cuenta, y es que la máquina tiene que aprender. Así que si envías una newsletter al mes, va a tardar un tiempo en coger esa data para poder enviar con envío predictivo en el mejor hora y día para cada usuario. Pero después de ese tiempo, ese envío va a ser mucho más eficaz. Así que si tu herramienta de email marketing ya lo tiene, haz ese envío predictivo y mira a ver qué pasa. Ten un poquito de paciencia con 2 o 3 envíos antes de decidir si las tasas de apertura son buenas o malas. Si no lo tiene, no pasa nada. Probar a la antigua usanza. Tienes que ir enviando y ver esas tasas de apertura. Y como siempre, volvemos al punto número 2, al buyer persona. ¿A qué hora tu buyer persona está disponible para leer su email? Dependiendo de quién sea, va a tener unas horas u otras. Si es una persona urbana, por ejemplo, es muy diferente que si es una persona dentro del ámbito rural. También si es una persona que tenga cargas familiares o gente que no tenga cargas familiares. Así que tienes que ver cuáles son los hábitos de tu buyer persona para decidir cuál es el mejor momento para enviárselo. Y una vez que determines esa hora, mantente fiel y con pequeñas pruebas, como ya hemos visto, pero mantente fiel porque probablemente sea el mejor momento con la mayor tasa de apertura. Y aquí tenemos nuestras 10 claves para una newsletter de éxito con un bonus track que te voy a dar muy breve y es el de dales motivos para quedarse. Puedes hacer todo lo anterior, que si al final tu newsletter no aporta valor, pero valor real, si no es una newsletter de calidad, tratada con cariño, enfocada a los intereses reales de tu buyer persona, al final vas a conseguir engañarles un par de envíos, pero nada más. Y lo que te interesa realmente es que esa persona esté enganchada a tu contenido. Genera contenido propio, genera contenido de interés y sobre todo genera contenido que sea muy importante para ellos, que vean tu newsletter y digan voy a abrirla porque sé que voy a aprender algo o voy a abrirla porque sé que esto me va a ayudar para algo y de esta manera conseguirás que tu buyer persona esté cada vez más enganchado con tu marca y que tu newsletter sea todo un éxito. Te deseo mucha suerte, pon en práctica estos 10 consejos que seguro que te van a ayudar.